Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ya hemos visto varias culturas prehispánicas, ¿cierto? Y hemos encontrado en cada una de ellas aspectos que las hacen diferentes, que las hacen únicas, que realmente nos dan evidencia y testimonio de lo que fueron nuestros antepasados, incluso y precisamente antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Estas culturas prehispánicas. Si bien ya hemos mirado la cultura tairona, la cultura muisca, los quimbaya, ¿cierto? Hoy es el turno para la cultura tumaco, también una cultura muy interesante que vamos a conocer a lo largo de este videito, ¿listo? Bueno, algunos arqueólogos han revelado que esta cultura se desarrolló entre los años 700 y 500 después de Cristo. Aparentemente, pues su origen estuvo enraizado con la cultura olmeca, especialmente de Mesoamérica o lo que tenía que ver con un poco de México, ya que pues se dice que hay similitudes entre ambas representaciones artísticas. Entonces, eso hace creer un poco de que puede ser su origen debido a los olmecas. Se aseguró que principalmente se cree que ellos llegaron por el Océano Pacífico a Perú y una vez llegaron aquí a Perú, ¿cierto? Se integraron a la cultura chavín y posteriormente pues inmigraron o migraron hacia Ecuador y Colombia. Entonces ya empezaron a arribar a lo que fue Ecuador y Colombia. Llegando aquí por el Océano Pacífico empezaron a arribar a Ecuador y Colombia. En este sentido, pues entonces la cultura tumaco se extendió a lo largo de la costa de Colombia, ¿cierto? A lo largo de la costa del Océano Pacífico en Colombia. Desde el área de las Esmeraldas en Ecuador, que ya lo habíamos mencionado, como llegaron a Ecuador, también pasaron inmediatamente entonces a Perú y a Colombia. Entonces, desde el área de Esmeraldas del Ecuador hasta la región de Tumaco, aquí en Colombia, que precisamente corresponde a lo que es el departamento de Nariño. Justo aquí entonces se asentó esta cultura denominada los tumacos. Se cree que pues esta es una zona de selvas tropicales, tiene bastantes precipitaciones de lluvia y pues cuenta también con la posibilidad de tener una buena abundante vida silvestre. A su vez también por ella cruzan amplios ríos que son navegables y algo muy especial que tiene este lugar o este espacio donde estuvieron los tumacos es que dentro de esto hay muchos manglares o islotes, lo que llama mucho la atención porque seguramente te estás preguntando cómo hizo esta cultura para sobrevivir sobre estos manglares, para hacer sus asentamientos, sus construcciones. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicieron ellos. Bien, ¿qué fue lo que hicieron principalmente? Entonces, teniendo en cuenta como la humedad, las inundaciones, digamos la zona de manglares, lo que hicieron fueron que ubicaron sus viviendas y templos en los islotes sobre montículos. Ellos hicieron como una especie de montículos o de montañas y sobre estas montañitas entonces construyeron sus viviendas. Pues esto hacía que los protegiera de las inundaciones y también pues ellos tenían algo muy especial y era que se desplazaban en canoas a lo largo de la costa entre los cayos y las llanuras. Entonces ese desplazamiento les permitía también tener un amplio rango de navegación y un amplio rango de circuito dentro de su territorio. Entonces, muy interesante lo que hicieron esta cultura para poder subsistir a las condiciones del lugar. Hay algo muy llamativo y es que dentro de esta cultura, pues las figuras humanas de cerámica se encuentran descabezadas en basureros, entierros y cerca al mar, como si hubiera sido rotas en parte de un ritual. Entonces, esto es muy importante para precisar porque quizás la evidencia del testimonio de lo que nosotros estamos contando o teniendo, gran parte de esa evidencia está en todos los hallazgos arqueológicos que se han encontrado de esta cultura. Y en especial en los entierros, pues muchas de las figuras que se han encontrado sin cabezas y se han encontrado, digamos, desenterradas en lugares. Tienen algo muy especial y que era que ellos tenían adornos insertados en la piel, en orejas y en narigueras, o sea, como formas de nariguenas. Y además de eso, algo muy curioso que se ha encontrado en esos entierros y es las deformaciones craneales, es decir, la deformación de sus cabecitas. ¿Listo? Eso lo hacían como símbolo de rango social. Dentro de esta cultura en general, pues se ven muchos rasgos de maternidad, ellos representaban mucho las enfermedades y también representaban mucho la vejez, ¿cierto?
Entonces es muy interesante, digamos, que esa parte de esta cultura. En cuanto a su organización social, la cultura se organizó en señoríos con una jerarquización social basada en las funciones laborales o las actividades de alto rango. Es decir, en la medida en que se tuviera una alta función o una actividad laboral muy importante para la cultura, pues también se iba teniendo un rango mayor. Entonces, también se sabe que pues quienes ya estaban en el rango alto, ¿cierto? Simplemente ellos ya no se dedicaban a hacer nada. El quien estaba en el rango superior o el cacique mayor o el que estaba allí, él no hacía absolutamente nada. Para eso estaba ya el pueblo, los campesinos o la clase baja, entre comillas, que quienes se encargaban, digamos, de todas las labores, tanto de orfebrería, de artesanía, de atención, de servirles a estas personas que estaban en el rango superior. Entonces sí hubo como una clase alta y como una clase baja dentro de la organización social de los Tumaco. Entonces, por ende es que decimos que estos señoríos, que se llamaba así, o señoríos, eran gobernados por autoridades que, como lo decía, no sustentaban absolutamente nada, sino que el pueblo, los trabajadores eran quienes mantenían así su cultura. Ellos se encargaban simplemente de dar órdenes y de mantener como esa clase alta. ¿Listo? Pues ellos también poseían distintos privilegios, ¿cierto? Pues uno era ser los dirigentes, así como también había algo muy especial y es que ellos recibían sepulturas en los montículos. De igual forma, ellos dirigían tanto la vida ceremonial como la actividad económica de la comunidad, porque eran quienes de esto tomaban las determinaciones más importantes, ¿cierto? Es fundamental también destacar aquí que lo que les hacía, digamos, mostrar su señorío, su poder o su rango social era la deformación de sus cráneos y esto generalmente, pues más adelante lo voy a mencionar también, lo hacían desde pequeñitos, pero el hecho de que entre más deformado estuviera el cráneo significaba que era una persona de mayor rango o pertenecía a la clase alta. ¿Listo? En sus creencias, pues es importante destacar esta que quizás es la que destaca esta cultura, y es que ellos tenían una creencia politeísta, es decir, ellos pensaban que había muchos dioses y había que hacerle diferentes rituales a sus dioses. Generalmente también estos tenían como una creencia a sus seres míticos de la naturaleza y entre los que se destacaban principalmente el jaguar, la serpiente, el águila, la arpía, el caimán y el mono. El jaguar era como la principal, digamos, dios para ellos o deidad para ellos, porque lo asociaban con el bosque tropical, además era como la fortaleza, la fecundidad y virilidad. Ese era como el significado del jaguar. Y la serpiente, principalmente para ellos, era el símbolo de regeneración de la vida o la transformación. ¿Listo? Por eso estos dos especialmente eran de gran relevancia para ellos. En cuanto a su formación espiritual o su mundo espiritual, ellos generalmente lo representaban a través de distintas imágenes que elaboraban en cerámicas o digamos en algunos metales. Y estas cerámicas o estas representaciones daban un poco de referencia a lo que era el contorno o el contexto. Por lo tanto, sus expresiones religiosas eran como obras arqueológicas destinadas al culto y en especial, digamos, como a esos rituales sacerdotales que hacían en general. Entonces, digamos que destinaban esos espacios y a su vez decoraban sus cuerpos con esta serie de máscaras y de atuendos que les daba como esa cosa específica para poder hacer el ritual. ¿Listo? Dentro de esos rituales, pues también se destacaba algo muy importante y era, digamos, que incluían el consumo de algunas plantas que les mantenía como una estimulación o les hacía de pronto llevar a un colapso de mayor envergadura y entonces estas plantas eran sumamente importantes también para ellos. Listo. En cuanto a sus ritos funerales, que también era como otra creencia que ellos tenían, generalmente se han encontrado las tumbas de los muertos, se encuentran acostados de medio lado y a su lado se encuentran muchas joyas, ropas y utensilios fúnebres. Entonces lo que hace pensar que esta cultura también pensaba
que estos seres se iban a otro viaje y debían llevar, digamos, sus pertenencias para que los acompañara dentro de esos rituales. Bueno, mis chiquitos bellos, entonces esto es lo que corresponde, digamos, a la primera parte de esta cultura tan interesante que es los Tumaco. ¿Listo? Ya vemos un poquito de su organización social, de su ubicación. Recordemos que se ubicaron principalmente en Nariño, que construyeron sus casas sobre los manglares y para eso pues se ayudaban haciendo islotes y sobre estos islotes también que utilizaban ya las embarcaciones para desplegarse de un lugar a otro y se aprovechaban, digamos, de la navegación como un medio de transporte para ellos, que a su vez tenían un rito, una creencia muy especial en cuanto a los animales, en especial el jaguar, la serpiente y las águilas, que eran para ellos supremamente importantes, que en su organización social pues se puede destacar como una clase alta y una clase baja, que en la clase alta pues estaban generalmente los caciques y quienes daban las órdenes que eran del rango social alto, y en la clase baja pues estaban ya los campesinos, los orfebres, los ceramistas y otros artesanos también, es decir, el pueblo que se encargaba ya de los oficios como tal. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, vamos a complementar todo esto acerca de esta cultura tan linda, tan interesante, que realmente nos dejaron un legado muy especial que aún conservamos todavía muchas piezas que son testimonio de estas culturas y que realmente nos hacen evidenciar cómo fue el estilo de vida de estas culturas. Entonces, mis chiquitos bellos, nos conectamos a través del chat para afianzar un poquito más a lo relacionado con estas culturas.